Hola, buenas noches. Mi nombre es Pedro Caballero y el día de hoy me encuentro con mi fibia. Su nombre es Silvia Zambrano Reyes y el día de hoy nos va a hacer favor de ayudarnos con mi proyecto, en el cual consiste de que nos cuente un poquito de cómo fue su vida y cómo fue que la economía le afectó a lo largo de ella. Bueno, buenas noches. Hola, buenas noches. Como ya lo dijo Pedro, soy su abuela, me llamo Silvia, nací en Tizapán, del Alto Jalisco, en el año de 1951, tengo 64 años. Mi niñez fue, hasta donde yo recuerdo, normal, como los demás niños de pueblo, una niñez tranquila, libre, sin peligros de nada, jugando al trompo, al yoyo, a las canicas, yendo a nadar al río. Pues para mí yo vivía muy bien, tranquila, feliz. Fuimos 10 hermanos, 7 mujeres, 3 hombres. Una de ellas murió cuando tenía un mes, desafortunadamente por falta de dinero, que no se pudo llevar al doctor, pero los demás hemos crecido hasta ahorita, somos 9 sanos. Fui a la primaria a una escuela de niñas, una escuela de gobierno, y cuando lo que yo recuerdo era que pasaba, pues mis días eran felices, carecía de muchas cosas, pero como no las conocía, no me hacían falta. Cuando ya tuve edad de los 10, 11 años, mi papá trabajaba en el campo, sembraba sus tierras y no nos podía dar domingo o ayudarnos mucho, entonces nos decía que si queríamos ir a trabajar con él, nos podía pagar a nosotros, las hermanas o las hijas, en lugar de un peón, y en ese tiempo nos pagaba 10 pesos, que para nosotros era mucho dinero. Nos alcanzaba para comprar, para gastar, para ahorrar, pero después fui a la secundaria y ya hasta ahí mi papá ya no pudo pues darnos una carrera porque éramos muchos y él no tenía suficientes fondos. Entonces decidí venirme aquí a México a trabajar a la edad de 17 años. Y una pregunta rápida. Cuando eras más chica, ¿qué pasaba con todos esos días como los Reyes, como Navidad? ¿Qué te daban de regalos? ¿Qué te decían? Bueno, mi mamá nos decía que ahí los reyes no llegaban, nada más el niño Dios, que era el que nos llevaba regalos, pero realmente pues nuestros regalos eran muy pocos, muñecas de cartón, unas muñecas que en ese tiempo le llamaban sololoy, pero muy pequeñas, 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 y los abuelos nos regalaban un peso grande como los de antes, y una bolsita de dulces. Eso eran nuestros regalos, y bueno, pues no conocíamos más, nos conformábamos con eso porque no había otra forma. Y me estabas contando que trabajabas con tu papá. Ese dinero que te daban, ¿en qué lo ocupabas normalmente? Bueno, ya cuando tuve edad de trabajar con mi papá, nos dijo él: quieren trabajar conmigo porque no puedo darles para que gasten, para que compren. Entonces decidimos irnos con él a trabajar al campo, a lo que fuera, a cortar pepino, cortar fresa, lo que él necesitaba, y nos pagaba 10 pesos al día, que era lo que se pagaba en ese tiempo a todos los trabajadores. Nos alcanzaba para bastantes cosas, me sentía rica yo con 10 pesos. Me gustaba mucho ir a cenar, compraba pues posiblemente mis efectos personales para la limpieza, pero me alcanzaba para eso y para ahorrar. Muy bien. Wow. ¿Y después qué hiciste? ¿Te viniste a la capital? Bueno, después terminé la primaria, hice la secundaria y ya no hubo manera de ni trabajar en el campo porque ya no quise, y me tuve ni poder estudiar más porque pues no teníamos familiares a donde ir a estudiar a Guadalajara, por ejemplo, pues no había con quien nos recibiera. Y tenía un hermano aquí trabajando, se vino a trabajar a México desde los 12 años. Llegamos con él, rentamos un departamento pequeño con otras 2 hermanas más. Y bueno, comencé a trabajar de empleada. En ese tiempo me acuerdo que nos pagaban 28 pesos el día, pero para nosotros era mucho dinero, nos alcanzaba para vestirnos, pagar departamento, modestamente todo.
y para mandarles a nuestros papás. Cada semana les enviábamos dinero hasta que mi papá murió en un accidente. Bueno, y en tu trabajo, ¿te quedaste como empleada? ¿Te ascendieron? ¿Cuánto tiempo trabajaste ahí más o menos? Bueno, ahí trabajé desde los 17 hasta los 24 años y sí, fuimos ascendiendo poco a poco. Trabajamos en una tienda que en ese tiempo era pequeña. Yo trabajé en Fantasías Miguel, pero después me promovieron. Lo máximo que podía hacer ahí hasta ese tiempo era de cajera. El dueño, a pesar de ser judío, una persona muy consciente, muy considerada, decía que éramos muy trabajadoras y, por decirte algo, en el sobre decía que ganamos 28 pesos, pero él ponía un poco más. Entonces fuimos, económicamente, fuimos mejorando un poco. Ahí estuve con él hasta que 24 años me casé y ya me salí de trabajar para pues ayudar un poco a mi esposo. ¿Y de cuando te casaste cambió tu vida? ¿Bien, mal al principio? ¿Cómo fue como que ese cambio de que tú trabajar a casarte y pues ya tener un esposo y todo ese tipo de cosas? Bueno, en un principio me fue bien, económicamente mal. Empezamos como la mayoría de matrimonios. Y bueno, tuve el primero de mis hijos, que es el papá de Pedro. Nació al año y mi esposo muy trabajador, pero no tenía un negocio propio. Como mi esposo no tenía negocio, trabajaba con uno de sus hermanos, el mayor. Él, bueno, le ayudaba y le pagaba un sueldo, pero pues gracias a mis hijos, en total tuvimos 4 hijos. Él seguía trabajando mucho, mi esposo ha sido muy trabajador y gracias a su esfuerzo pudo hacer un patrimonio para que pudieran ellos, en un principio fueron a una escuela pública, pero conforme pasó el tiempo, ya los más chicos tuvieron la oportunidad de conocer otro tipo de escuelas. El tercero de mis hijos se graduó ahí en el TEC, precisamente en el TEC de Monterrey, y mi hija se graduó en la Ibero de negocios internacionales. Los dos tienen muy buen trabajo. Los 2 mayores primero les gustó más el negocio y están en la central de abasto junto con mi esposo. Y gracias a su esfuerzo, pues la economía mejoró un poco y tenemos una vida tranquila. Pudimos hacer un patrimonio para ellos precisamente y no vivir con las carencias que tuvimos desde la niñez, tanto mi esposo como yo. Y en la parte de que, por ejemplo, de que no tenía negocio propio hasta que logró hacer un patrimonio, ¿qué pasó más o menos en ese inter? ¿Dónde trabajaba? ¿Cómo fue que consiguió su negocio propio? Bueno, él siguió trabajando, primero estaba en la Merced con su hermano y se cambió, hicieron una central de abasto y se fue a la central de abasto, rentaba un pedazo de bodega. Pero le gustó mucho salir al campo y ahí encontró como un poquito más de posibilidades de agrandar el negocio y fue que compró 1 tercio de bodega. Después siguió trabajando muy duro, compró otro tercio, finalmente otro tercio y se quedó con la bodega completa. Siguió trabajando y pudo comprar otra bodega donde trabajan los 2 hijos, los mayores, ahí trabajan ellos, entonces económicamente tienen una estabilidad, son muy trabajadores igual que su papá y pues ahí están luchando. ¿Algún consejo que quieras dar? Eh, Para la vida, para la gente que está trabajando. Pues para la gente que está estudiando, que no hay otra más de que estudiar. Para la gente que está trabajando, pues que la única manera de salir adelante es como ahora trabajan tanto el hombre como la mujer cuando se llegan a casar, pero no hay más de que seguir trabajando, ahorrar y luchar por la vida para hacer un patrimonio en un futuro. Bueno, pues muchas gracias. Nos despedimos. Muy buenas noches y eso es todo. Gracias. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Pedro Isaac Caballero Zambrano. Tengo 39 años. Nací el 25 de noviembre del 76. Y voy a platicar un poco de lo que fue mi niñez, mi vida y, bueno, el proceso económico desde mi niñez hasta estos tiempos. Mi niñez la vivimos en una colonia que se llama la Ignacio Zaragoza. Está enfrente del autódromo. Nuestra familia empezó de abajo, no teníamos mucho dinero. Sí, yo iba en escuela, fui en escuela pública. En la escuela pública no teníamos mucho dinero, papá no tenía negocio propio, tenía un negocio pero no era, el local no era de él. Sí, ahí vivimos aproximadamente 10 años hasta que mi papá pudo comprarse un negocio, comprar su local, y de ahí las cosas empezaron a cambiar. Nos mudamos de colonia, a la Campestre Churubusco. Las cosas empezaron a ir mejor. Yo seguí en escuela pública, pero bueno, al menos ya tenía dinero para gastar. Sí, ya me daban semana, ya me daban X cantidad al mes para comprar lo que necesitaba, ropa, calzado, lo que fuera, ya un poco más de lo que habitualmente había. Y me fue muy bien fue a la escuela pública hasta que entré en la prepa. En la prepa ya entré a una escuela privada, y así fue la preparatoria y la universidad. Yo estando en la prepa, a mí me regalaron un coche, me compraron un coche cuando tenía 16 años. 16 años, a los 18 años yo empiezo a trabajar, y en ese momento yo puedo comprar un coche. Sí, ya trabajando por mi cuenta, empecé 18 años con un negocio propio, y bueno, de ahí empezó a cambiar mi vida. Económicamente ya tuve facilidad para comprar otras cosas, a vivir un poquito más, a salir un poco más, hasta que me casé. Me comentabas que te daban dinero cuando eras chico. ¿Cuánto te daban más o menos? ¿Y cómo fue aumentando el dinero ya conforme tu papá como que mejoraba en su trabajo? Cuando iba a la primaria me daban a la semana 50 pesos. 50 pesos que era mi semana, por así decirlo, y me alcanzaba tal vez, no sé, si me quería comprar una torta al día, un refresco, una torta valía 10 pesos, un refresco valía 3 pesos, y bueno, me alcanzaba para comer 2 o 3 veces en la escuela. Un dulce costaba 1 peso, 2 pesos, un chocolate costaba 3 pesos, más o menos. Eso fue en la primaria. Y en la secundaria ya más grande, ya me daban más dinero, ya me daban 150 pesos en la secundaria a la semana, que bueno, eso me alcanzaba ya para, a lo mejor, para un lunch completo, para comprarme otras cosas aparte de mi lunch, ¿no? Algún chocolate, alguna golosina, que valían más o menos lo mismo. En ese tiempo valía una torta unos 15 pesos, un sándwich 10 pesos, un Boeing, que era lo que habitualmente había, un Fruitsy, ahí costaba 5 pesos, 6 pesos. Era lo que costaba más o menos. Y en la prepa ya fue diferente. Ya en la prepa ya me daban pues dinero suficiente para comer y tal vez para gastar, ya cuando la economía empezó a cambiar en la casa. Ya me daban dinero para la gasolina. Un tanque se llenaba con 300 pesos. Un tanque yo tenía un Cougar en ese entonces, y se llenaba con 250 pesos, llenaba un tanque. Sí, a comparación de ahorita, que casi le metes 800 pesos. 250 pesos un tanque. Me daban aproximadamente como 600 pesos a la semana, y eso ya me alcanzaba perfectamente para todo lo que yo quería en ese entonces: desayunar y comer todos los días, o comer todo eso en la cafetería. Me llevaba mi desayuno, y pues alcanzaba hasta para salir a pasear en ese entonces, salir de fin de semana o salir a comer con los amigos. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Pedro Isaac Caballero Zambrano. Tengo 39 años. Nací el 25 de noviembre del 76. Y voy a platicar un poco de lo que fue mi niñez, mi vida y, bueno, el proceso económico desde mi niñez hasta estos tiempos. Mi niñez la vivimos en una colonia que se llama la Ignacio Zaragoza. Está enfrente del autódromo.
Nuestra familia empezó de abajo, no teníamos mucho dinero. Sí, yo iba en escuela, fui en escuela pública. En la escuela pública no teníamos mucho dinero, papá no tenía negocio propio, tenía un negocio pero no era, el local no era de él. Sí, ahí vivimos aproximadamente 10 años hasta que mi papá pudo comprarse un negocio, comprar su local, y de ahí las cosas empezaron a cambiar. Nos mudamos de colonia, a la campestre Churubusco. Las cosas empezaron a ir mejor. Yo seguí en escuela pública, pero bueno, al menos ya tenía dinero para gastar. Sí, ya me daban semana, ya me daban X cantidad al mes para comprar lo que necesitaba, ropa, calzado, lo que fuera, ya un poco más de lo que habitualmente había. Y me fue muy bien fue a la escuela pública hasta que entré en la prepa. En la prepa ya entré a una escuela privada, y así fue la preparatoria y la universidad. Yo estando en la prepa, a mí me regalaron un coche, me compraron un coche cuando tenía 16 años. 16 años, a los 18 años yo empiezo a trabajar, y en ese momento yo puedo comprar un coche. Sí, ya trabajando por mi cuenta, empecé 18 años con un negocio propio, y bueno, de ahí empezó a cambiar mi vida. Económicamente ya tuve facilidad para comprar otras cosas, a vivir un poquito más, a salir un poco más, hasta que me casé.